Bien, estamos de vuelta con ustedes a través de la señal de Canal y nuestro segundo invitado esta tarde es Ricardo Millán, secretario nacional de activismo de Encuentro Ciudadano, la organización política de Delsa Solórzano. Un gusto que nos acompañes, Ricardo. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos estos minutos para hablar de este escenario que se nos viene, las primarias, elecciones presidenciales en 2024, diálogo, todo lo que está ocurriendo en el panorama nacional versus lo que está ocurriendo en el panorama del ciudadano. Por allí quisiéramos comenzar, porque hemos tenido distintas organizaciones políticas en nuestro espacio a las que les hemos podido consultar cómo están viendo a ese venezolano, porque aunque 2024 parece un escenario lejano, los políticos, las organizaciones están en la calle, estamos viendo a distintos dirigentes recorrer el país, es el caso también de Delsa Solórzano, que está haciendo algunas actividades en algunas entidades federales. ¿Con qué se están encontrando? Porque los politólogos que han venido a nuestro espacio, las encuestadoras que también han venido a nuestro espacio, nos hablan de un divorcio, de un ciudadano que está en su día a día y unos políticos que están en su discusión de primarias. Sí, bueno, primero gracias otra vez por el espacio para hablar de este tema tan importante. Yo creo, y desde Encuentro Ciudadano creemos que la primaria tiene la capacidad de que la gente tenga una voz en los espacios de decisión. Lo que ha venido pasando en la política en los últimos años y es la razón por la cual estos analistas tienen razón parcialmente en decir que la gente está desconectada, porque los políticos dejaron de hablar con los ciudadanos, dejaron de hablar con la gente, dejaron de hablar porque empezaron a hablar de ellos, de los partidos, del cogollo, de esas cosas pequeñas que han hecho que pensemos que la política es un tema que no es de la gente, que es de un grupito. Y este es el momento perfecto. Los ciudadanos en estos espacios, en estos recorridos que hemos tenido desde Encuentro Ciudadano, que ha tenido Delsa, en el interior del país, que hemos tenido en cada caserío, en cada barrio, en cada urbanización que vamos, es que la gente quiere hablar. La gente está preocupada. Sí, no participa porque no ha habido condiciones para participar, pero también porque los mismos partidos han hablado con la pared. Nosotros desde Encuentro Ciudadano hemos querido abrirle el espacio a la gente para que hable, para que nos diga qué piensa realmente. Y cuando haces ese debate, cuando tú le das la oportunidad al ciudadano de decir su pensamiento real, de cómo ve la situación, de cuáles son sus problemas, de cómo quieren que se dé la dinámica de la política, entonces vemos que sí tenemos un venezolano que quiere participar, solo que no le hemos dado las herramientas. Y yo creo que ese gran ciudadano que de repente no se siente identificado con ninguna tendencia, que de repente está cansado de la situación, que siente que no hay salida, quiere tener una voz, y el cómo dársela es un trabajo de quienes estamos en la política. Y yo creo que este espacio de la primaria de la oposición es ese. ¿Por qué? Porque es un espacio donde nosotros queremos generar unas condiciones para que todos los venezolanos puedan participar sin correr el riesgo de la represión. Y esa es una de las razones por las cuales desde Encuentro Ciudadano nosotros propusimos que el CNE no fuera en esta primaria. Porque queremos garantizarle a cada venezolano el voto como lo establece la Constitución, secreto, directo, universal y sin ningún tipo de repercusión. Que puedan asistir a los diferentes eventos de campaña, del candidato que sea, o de la candidata, con la intención de hablar libremente y de comunicar sus preocupaciones, cosa que no pasa en este país. Porque yo no veo a Nicolás Maduro hablando con la gente, yo veo a Nicolás Maduro hablando consigo mismo. Entonces, si nosotros le damos a la gente esa oportunidad, yo creo que va a salir la gente a hablar, va a salir la gente a participar. Y eso le genera miedo a Maduro, le genera miedo a Diosdado, le genera miedo a toda esta camarilla de gente que quiere mantener las cosas como están, pero también le genera miedo a una gente que quiere seguir hablando consigo misma, dentro de la misma posición. Y eso, yo creo que el único poder que lo tiene para romperlo es la gente. Nosotros en Encuentro Ciudadanos queremos acompañarlos en esa visión, queremos acompañarlos a que cuando salgan a hablar con nosotros, no solo nos escuchen, queremos escucharlos. Que puedan aportar también. Claro, porque uno nunca sabe. Mira, nosotros hace unas semanas, hace un mes, tuvimos una asamblea de ciudadanos muy interesante, y en la asamblea surgió que varias personas que estaban ahí eran personas que habían estado ligadas al sistema educativo, tanto universitario como de sistema de primaria y de secundaria, ¿no? Y casi todos tenían alguna idea o alguna propuesta que nosotros ya hemos venido trabajando en el partido, pero que siempre nos ayuda a ver cuál es la visión del ciudadano con respecto a ese tema, y nos ayuda a nosotros a comprender por qué de repente para estas personas el tema educativo tenía una importancia fundamental, así como lo hemos visto con el tema de los servicios básicos. Cuando fue Delsa hace unos meses para el estado de Barinas, nos dimos cuenta que en una sección había un sector del estado de Barinas donde se turna la bombona de gas una vez cada 3 semanas. Entonces,
¿Por qué esa gente no puede tener un espacio de expresión? ¿Porque el CNE se lo ha impedido? ¿O porque quienes están en el poder se lo han impedido? Desde Encuentro Ciudadano y desde la primaria nosotros estamos buscando que todo el mundo pueda participar. Y este espacio es un espacio de reconexión, no solo de los políticos con la gente, sino de la gente entre sí mismos. Que los ciudadanos se encuentren en las calles, en los barrios, en las urbanizaciones, que se encuentren en la cancha, que se encuentren en una asamblea. Es más poderoso que inclusive que no se vean nunca más o que no participen. Ese es el gran miedo de Nicolás Maduro, que los venezolanos nos volvamos a encontrar, que los ciudadanos volvamos a tener una voz. Y yo creo que tenemos la posibilidad de darle una voz seria. Ahora, y promover una primaria, un escenario de participación sin el CNE, para luego ir en 2024 a participar con el CNE, no es un poco contradictorio, porque al final también hay una cosa importante en todo esto y es transmitir confianza en el árbitro electoral, pero si de entrada se le dice a la gente sin el CNE, ¿por qué no confiamos en el CNE? Pero en 2024 hay que ir ante ese CNE. Claro, pero es que hay dos cosas ahí importantes. Tenemos que recordar, uno, que el CNE tiene una serie de condiciones que impiden que una gran parte de los venezolanos participen. Y estoy hablando de 7 millones de venezolanos, más de 7 millones de venezolanos que están en el exterior. Claro. Pero además de eso, vamos a ser honestos, el CNE todavía tiene una serie de condiciones que ha imposibilitado la participación de muchísimas personas. Tiene tarjetas secuestradas, tiene personas inhabilitadas. Nosotros, como oposición, como personas que creemos en la democracia, no le podemos negar esos derechos a los venezolanos. Y tanto derecho tiene el venezolano que está en Bogotá, en Medellín, en Lima, en Miami, como el que está en Guasdualito, el que está en Macarao o en cualquier parte del país. Y nosotros, como oposición, tenemos la posibilidad de darle una participación a esa gente y le tenemos la posibilidad de darle la seguridad, porque sabemos muy bien que Nicolás Maduro y el PSUV y toda esta gente tiene la triste costumbre de perseguir a quienes los adversan. Pero además de eso, es una forma de exigir. Nosotros queremos presionar a Nicolás Maduro y al CNE para que nos dé condiciones justas. Vamos a hacer las elecciones con las condiciones que establece la Constitución. Y por eso desde Encuentro Ciudadano nosotros propusimos que se hiciera sin el Consejo Nacional Electoral, que se le garantice el voto a todos los venezolanos, a los 28 millones de venezolanos, según la ENCOVI que se publicó hace unos días, como a los 7 millones de venezolanos que están en el exterior. Que se le garantice a los venezolanos que la persona electa no solo va a ser de un cogollo, sino que va a estar electa por la mayor cantidad de personas, que hayan 2 vueltas, que se dé la mayor cantidad de transparencia. Porque nosotros desde Encuentro Ciudadano queremos transparencia para los venezolanos en los organismos. Y es una forma de generarle presión al CNE para que acepte las condiciones, que actualice el registro electoral, que le quite las inhabilitaciones a las personas y que vuelva las tarjetas a los partidos que están judicializados. Nos toca hacer una pausa. Al regreso hablamos de la amplitud de ese escenario, porque otras voces que han estado en nuestro programa tienen preocupación respecto a cómo se está configurando la primaria y por supuesto el alcance de representatividad que tiene en el espectro político opositor, entendiendo lo que pasó el 21 de noviembre del año 2021, donde la oposición agrupada en la plataforma unitaria obtuvo una votación cercana a la Alianza Democrática y a los independientes, es decir, quién es oposición hoy y cómo esos otros sectores de oposición también pueden presentarse como una opción ante el ciudadano, que sea el que al final le toca decidir. Lo conversamos al regreso de la pausa con nuestro invitado, Ricardo Millán, secretario nacional de activismo de Encuentro Ciudadano.